Y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y con nosotros el señor doctor Julio Echeverría, el arquitecto Fernando Carrión y el doctor Rodrigo Tenorio, con visiones, yo diría, desde, claro, lo sociológico, lo arquitectónico, urbanístico, y también del comportamiento, ¿no? De cómo está la sociedad ecuatoriana y sobre todo la quiteña, en la que queremos trabajar porque se siente, todo el mundo siente que hace falta algo en Quito, algo está pasando que no cuadra y que la ciudadanía siente que hay que hacerlo. Para plantearles las preguntas a nuestros tres invitados, quisiera que escuchen lo que nos dijo en estos micrófonos y su visión el señor alcalde Jorge Yunda. Hay mucho por trabajar, desde luego, y no hemos parado. Miren que en este año y medio que llevamos de la administración, Francisco, 7 meses nos hemos pasado luchando con la pandemia, 1 mes y medio nos pasamos paralizados por una conmoción social política del mes de octubre. Es decir, se han trastocado nuestro plan de trabajo que de a poco tenemos que seguirlos recuperando para seguir solucionando lo que usted dice, los problemas de una ciudad que no la heredamos como Suiza, no la heredamos como Beijing, una ciudad que venía ya con muchísimos problemas y que más esta pandemia tenemos que seguir acelerando los procesos y corrigiendo en lo que resta de nuestra administración. Ha sido meses y una administración bastante compleja y dura, en donde siempre hemos priorizado la salud y la vida, aún no hemos pasado el peligro. Bueno, esto nos dice, o sea que si hay un plan, no se ha podido ejecutar, habrá que retomarlo. Si hay un plan y valdría la pena un poco plantearlo para que se analice ese plan, para que se pueda incluso adherir, ¿no?, a ello. Julio, bienvenido, buenos días. Esta es una ciudad difícil, pero es una ciudad patrimonio. ¿Esto será una carga o debería ser un beneficio? Bienvenido al doctor Julio Echeverría. Gracias, Francisco, por la invitación. Creo que la ciudad está pasando por una circunstancia extremadamente grave en el sentido de que la crisis económica y la crisis sanitaria, esta combinación de dos dimensiones de complejidad, están cada vez más agotando, si pudiera uno decir, una reserva de cultura política, una reserva de ciudadanía, y estamos enfrentando una condición muy riesgosa de descomposición en distintos ámbitos. Tendencias que ya preexistían, como el fenómeno de la corrupción que empezaba ya a alarmar a la ciudadanía y que genera un proceso, yo llamaría de deslegitimación de la vida social en su conjunto, de deslegitimación de las instituciones, etcétera. Esos fenómenos que ya se venían dando y que se expresaron de manera, diríamos, violenta hace un año, en octubre, se han visto agudizados por la crisis sanitaria que estamos pasando. Creo que la crisis sanitaria tiene muchas aristas, afecta, impacta en distintas direcciones. La más evidente seguramente es la crisis económica. La pandemia, al detener las actividades económicas, y este es un fenómeno global, no solamente ecuatoriano, al detener bruscamente las transacciones, la movilidad de recursos a nivel global, impacta seriamente en las condiciones de empleabilidad, impacta seriamente en las condiciones de pobreza, agudiza mucho más las inequidades. Y esto genera un ambiente de crisis de expectativas extremadamente fuerte, que puede potenciar salidas violentas o conflictos extremadamente graves. Decíamos, ya en octubre del año pasado se produjo una explosión ciudadana, una movilización social extremadamente fuerte que advertía de que se requerían cambios sustantivos
en el manejo de la economía, cambios sustantivos en la percepción misma de la vida social, etcétera, y que la pandemia los puso en suspenso, generando una condición de reclusión, de aislamiento de estas tensiones en los ámbitos privados, particulares, personales, íntimos. Entonces estamos viviendo un represamiento de los conflictos, una situación de desmotivación, diríamos, de la ciudadanía, con una expectativa no tan clara cuando se mira el futuro político, una expectativa no tan clara cuando se mira el futuro electoral, que está a puertas, que está muy cerca. Entonces, hay, creo yo, condiciones complejas sobre las cuales lo que se requiere es la construcción de acuerdos, de alianzas, de liderazgos que estén realmente dispuestos a asumir el reto de sacarle al país de esta condición. Y también por ahí se ve serias falencias. Y dificultades mayores también al saludar a Fernando Carrión. Este acercamiento que hace Julio Echeverría a una realidad, como él ha denominado, represada, pero que tiene esta carga claro, de una ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Tenemos la joya de la corona. Pero aquí en sus calles se interpretan las tensiones que nos ha señalado Julio Fernando. ¿Cómo hacer entonces para que estas tensiones no solo que no exploten solamente en las calles de Quito? Hemos visto alrededor de todo el país lo que pasaba en octubre pasado, pero hay unas tensiones que se van a seguir manifestando y requieren, lo que Julio ha dicho, un liderazgo de alguna autoridad, y eso no termina por cuajar. El alcalde Yunda nos decía, sí tenemos un plan que hay que retomarlo. ¿Crees que es posible que se retome? Bienvenido, Fernando, buenos días. Hola, Francisco, un saludo cordial a mis compañeros de panel en esta mañana y obviamente a toda la audiencia. A ver, yo señalaría y me inscribiría o circunscribiría básicamente en Quito. Yo creo que Quito está viviendo una crisis estructural muy profunda, que obviamente con el COVID esto se ahonda, pero esta es una crisis que al menos yo diría tiene 3, 4 señales que son muy preocupantes. Una primera de orden político. Si ustedes se ponen a ver en este siglo, es decir, 20 años, nosotros hemos tenido 5 alcaldes y los 5 alcaldes son de signo político distinto. Eso lo que está produciendo sin duda es una falta de continuidad en la administración municipal, en la administración de la ciudad y en la consolidación de tendencias. A mí me parece que esto es muy complicado. Y esto se expresa también en el Consejo Municipal. Hoy día, bueno, son 21 los concejales por la distritación electoral que se hizo con 4 distritos, pero nosotros tenemos 6 bloques este rato en el Consejo, y con un bloque de mayoría de 9, es decir, la fragmentación es muy fuerte a pesar de que tenemos un bloque de mayoría. ¿Cómo construir consensos en ese contexto? Pues francamente es muy complicado. Entonces, ese es un primer problema que a mí me parece que es gravísimo. Resultado de eso, lo que tenemos es que el alcalde Yunda llega a ganar las elecciones con 21%, una cosa que históricamente no habíamos tenido. Esa es una primera cosa. Una segunda, tenemos un modelo de gestión pues absolutamente anacrónico, no solo por los 22.000 empleados y trabajadores que existen, sino porque del conjunto de las empresas municipales hay solo una que se autofinancia. El resto no se autofinancia. Tiene que obtener recursos de otros espacios, básicamente del municipio de Quito. Ayer mismo o anteayer ya hubo la renuncia del gerente de la empresa de Hábitat y Vivienda, que mostraba justamente el problema económico que tenía y el problema estructural que tenía. Entonces, una segunda cuestión es un modelo de gestión absolutamente anacrónico
que se viene arrastrando de por lo menos 3 administraciones atrás, si no más. Una tercera cosa que me parece a mí clave es que en el año 2010 se hizo una encuesta por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y se llegó a la conclusión de que la cultura de los quiteños y quiteñas es francamente muy compleja porque hay una anomia, no hay un respeto a la norma. Y eso se expresa prácticamente en todo. Hemos visto que no se respetan a las policías, no se respeta a los agentes, no se respeta la ley, etcétera, etcétera. ¿Qué significa simplemente con estas 3 cosas que estoy planteando? Uno es que en términos políticos yo no veo realmente este rato la posibilidad de que Quito pueda decirle nada al país. En el cambio de siglo, Guayaquil nos dijo a todo el Ecuador, hay que dolarizar, hay que descentralizar y hay que privatizar. Y más o menos eso es lo que se hizo. Quito no dice nada. Guayaquil ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Guayaquil lo que está diciendo, hay que entrar en una lógica federal. Ni siquiera tenemos nosotros aquí una propuesta, ni tampoco una contestación respecto de esto. A mí me parece eso francamente complicado. En cuanto al modelo de gestión, quizás su expresión más clara es el presupuesto, un presupuesto que se contrae en 200 significativamente por la millones de falta de dólares, ¿no? recursos de transferencia del gobierno nacional a los gobiernos locales, que hace que prácticamente el 45% del presupuesto se contraiga, presupuesto municipal. Yo no sé cómo van a hacer para algo de inversión que se pueda hacer, porque además hay que tener en cuenta que más o menos el 25-28% se va en gasto corriente. A eso hay que añadirle de que el municipio ha destinado recursos a otros fines, porque la salud es una competencia nacional, no es una competencia local. Pero por la emergencia ha tenido que destinar esos recursos al tema sanitario. Y no solo eso, sino que otros recursos no ha podido cobrarlos, algunos impuestos, por ejemplo. Entonces, la contracción económica que este rato tiene el municipio de Quito es francamente pavorosa. Yo no sé qué va a ocurrir en el futuro. En otras palabras, yo creo que la crisis que está viviendo Quito es una crisis estructural que se agudiza sin duda con el coronavirus y que yo no veo cuál va a ser la salida a corto y mediano plazo, mucho más en un contexto como el que estamos viviendo en este momento. Claro, y al saludar a Rodrigo Tenorio, bienvenido Rodrigo, buenos días, plantearle, bueno, en estas condiciones, si dos de las personas que hacen opinión en Quito, que guían la opinión pública, como es el caso de Julio Echeverría y de Fernando Carrión, nos plantean y tienen casi desazón los dos en lo que nos dicen. Rodrigo, el comportamiento de la ciudadanía, de ese que donde vendedores ambulantes asesinan a un policía metropolitano, un alcalde que dice no heredamos Suiza, y claro, y el propio Fernando nos dice no veo una salida muy clara, con el 20% no nos puede plantear tampoco entonces alguna... ¿Cómo está entonces el comportamiento del ciudadano? ¿Cómo debemos trabajarlo para que se sume a algo? Rodrigo, bienvenido, buenos días. Buenos días a los amigos. Bueno, la situación del país es una situación absolutamente compleja. Si uno quisiera ver modelos como para incorporar y vivir con esos modelos y cambiar tanto subjetiva cuanto colectivamente la ciudad, yo diría que es imposible. Justamente uno de los trabajos que hace la delincuencia organizada, la delincuencia política, es crear un estado tal en el cual la confusión y el desorden impere. Ya no hay un modelo que seguir, ya no hay una lógica moral, una lógica ética que rijan los comportamientos de las personas. Es un vive como quieras y sálvese quien pueda. Tenemos una alcaldía absolutamente ausente. Hay un alcalde que está escondido prácticamente. Un alcalde no hace presencia solamente cuando se presenta, sino cuando hace obras y las obras hablan por él y lo presentan ante los demás. Entonces,
La ciudad está desprotegida. Estuvo desprotegida siempre, pero nunca como ahora. La delincuencia da cuenta de los desórdenes sociales. Nosotros nos preocupamos muchísimo del delincuente individual, pero el delincuente individual da cuenta de su origen. ¿En dónde se produce la delincuencia? La delincuencia no se produce en los lugares en los que están los servicios sociales, en donde está el agua, la luz, el teléfono, la comunidad, la escuela. La delincuencia se produce en los espacios de la decadencia, de la pobreza, de la carencia. Si nosotros queremos salvar a la ciudad construyendo más cárceles para meter ahí a todos los delincuentes, bueno, no sé si habría cabida, porque habría que comenzar no por los delincuentes de la calle, sino por los delincuentes de las oficinas, de los palacios, de las gobernaciones, qué sé yo. Porque si no hubiese este mundo complejo en el cual los gobiernos, los gobernantes, las autoridades delinquen, porque eso es lo que ha pasado en los últimos tiempos, entonces la sociedad, ¿qué hace? También delinquir, porque es un modelo social. Desgraciadamente, nosotros políticamente y socialmente nos fijamos en el caso. Juzgamos el caso a este delincuente que hace esto y aquello de más allá. Pero no vemos las implicaciones que tiene este delincuente con una sociedad corrupta. Claro. Si nosotros vemos que existen ex diputados, ex gobernadores, ex ministros que han robado millones de dólares y que aparentemente no pasa nada, ¿cómo no vamos a pensar que eso justifica para la delincuencia común el que sea delincuente? Por lo mismo, si nosotros queremos borrar la delincuencia de la calle, no lo vamos a hacer creando más cárceles, sino creando una economía cultural, una ética cultural, una ética política. Y esto no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, ni lo vamos a lograr en las actuales condiciones. Claro, ahí yo quisiera que escuchemos lo que el día de ayer en estos micrófonos decía el exalcalde Roque Sevilla. Sino que nos pidan a los exalcaldes para acompañarles, para si le falta liderazgo, estamos a las órdenes. A las órdenes. Esto que a manera de broma, podríamos decirlo así, pero que tenía una carga de decir, oigan, tenemos que juntarnos. Lo que Rodrigo Tenorio nos plantea en cuanto a seguridad, nos habla de ejemplo, de comportamiento, de un modelo social, pero dice algo que ya va siendo recurrente, de una sociedad corrupta. Julio, ¿cómo le sacamos de este modelo y le sumamos a lo que dice Fernando Carrión, a entender todas las dificultades que tiene, a esta no encontrar salida, a dedicarnos y trabajar todos por una salida? Claro, más allá de los liderazgos resultaría, Julio. A ver, yo creo que el tema de los liderazgos no es un problema de generación espontánea, es un problema de construcción compleja que depende de muchos factores, entre ellos un adecuado funcionamiento de las instituciones. Y lo que estamos viendo en el país y en Quito con particular claridad es que estamos frente a una crisis seria de las instituciones. Fernando ya ha planteado con mucha claridad el tema de la crisis del modelo de gestión. Y creo que esa es una pista de entrada para entender este desarreglo institucional en el cual nos encontramos y que conduce a esta situación, yo diría, de crisis generalizada de expectativas hacia el futuro. Lo que le ha faltado, creo yo, a la ciudad es construir esta imagen de futuro y consolidar las instituciones por el lado, por supuesto, de la eficacia en la prestación de servicios. Esto es que funcione adecuadamente, garantizar que funcione adecuadamente un sistema de salud, un sistema de educación. Si bien esas no son competencias de la alcaldía,
pero la alcaldía tiene que tener un liderazgo frente al gobierno central para garantizarles a los ciudadanos que estos derechos se están cumpliendo de la manera más eficaz y más eficiente. Y es allí donde se aprecia, al menos en estos 12 o 14 años, una desconexión extremadamente grave entre lo que es el gobierno local, esto es la alcaldía, y lo que es el gobierno nacional. Un desencuentro extremadamente grave, una falta de conexión, de comunicación, etcétera. Hacia adentro de la alcaldía, la crisis del modelo de gestión, el debilitamiento de las instituciones que dentro del municipio le permitían desarrollar una visión de mediano y largo plazo que le dé una identidad a la ciudad, que le dé una direccionalidad. En el momento presente, instituciones tan importantes que cumplieron un rol fundamental como el INPU, por ejemplo, el Instituto Metropolitano de Planificación Urbana, que definió una línea ya de tendencia para la ciudad, una visión hacia el 2040, que se la podría discutir, que le podría enriquecer, etcétera, está completamente debilitado. El Instituto de la Ciudad, un órgano de inteligencia de la ciudad, está debilitado. Sus funcionarios, los pocos funcionarios que quedan, están impagos por más de 7, 8 meses. Eso es inaceptable. ¿Cómo el municipio desmantela toda su inteligencia estratégica? Allí está una crisis de liderazgo. Es una crisis de liderazgo institucional. Se ha venido planteando ya la necesidad de un estatuto de la ciudad que resuelva problemas que tienen que ver con la desconcentración administrativa, con la descentralización, entregando capacidades de decisión a la ciudadanía, desconcentrando la gestión para dar cabida a las expresiones ciudadanas diferenciadas que configuran la ciudad, y no se han dado pasos significativos ni sustantivos en esa dirección. Entonces, es crisis de liderazgo institucional, y para eso están las instituciones. Las instituciones están justamente para señalar y dar indicaciones y generar expectativas positivas hacia el futuro. Esto es fortalecer a la sociedad, fortalecer a la ciudad, y eso no estamos viendo, no estamos apreciando. Julio, perdón, pero lo que nos decía Julio, lo que nos decía Fernando es una cosa importante. Los recursos se han reducido tanto, dice Fernando Carrión, tanto que no hay una especie de salida, y eso, claro, termina confirmando que no estén impagos 6 o 7 meses algunas instituciones que son claves, como Julio Echeverría nos dice. Pero Julio, entonces, ¿qué hacer frente a esta falta de recursos que solo se nutren del presupuesto general del Estado? Bueno, respecto del presupuesto general del Estado, respecto de la capacidad de financiamiento, de endeudamiento que pueda tener el municipio, eso depende de una visión estratégica compartida con el gobierno central. Y esa visión estratégica compartida no está presente, no hay ni siquiera espacios de discusión, de construcción de esa visión. Entonces, por allí se encuentran serias falencias de capacidad de diálogo, de capacidad de interlocución. Actualmente se ha negociado una línea de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, con los organismos multilaterales, y la ciudad debería estar presente en esa discusión de qué prioridades deben adoptarse en el uso de esos recursos. Cómo diseñar una estrategia de mediano plazo, de corto y de mediano plazo, que le dote a la ciudad de recursos de liquidez como para poder invertir en obras que sean significativas para la ciudad, para impulsar esta reforma institucional que el mismo municipio requiere. Una reforma que debe estar instalada en el diseño mismo del estatuto de la ciudad, y que tiene que ir por el lado justamente de generar condiciones de adecuado crecimiento económico del territorio, y por esa vía de construcción de un sistema de financiamiento permanente que le dé sostenibilidad a la gestión del municipio. Esas grandes líneas no se están discutiendo. Entonces caemos en el día a día, en las urgencias
inmediatas, en el apagar los incendios y en el no estar preparados para enfrentar serias crisis que pueden seguir apareciendo en el mediano plazo, en el corto y en el mediano plazo. Planteado así, Fernando, entonces, estas mismas casi desesperaciones que ustedes ven, uno dice, pero entonces lo de Distrito Metropolitano, el estatuto que Fernando Carrión estaba ayudando a construir, ¿es indispensable? ¿Será eso una salida? ¿Podrá eso ayudarnos para que lo que Rodrigo Tenorio nos dice, buscar este mejoramiento del comportamiento tanto de la autoridad como de la sociedad, si no hay un compromiso, un ejemplo? El estatuto, ¿qué puede ayudarnos a concentrar lo que reclama Julio Echeverría también, Fernando? A ver, quizás dos cuestiones que me parece que son fundamentales. Uno, yo sigo en la línea esta de la gran inestabilidad que ha tenido Quito en este siglo. Y es bueno hacer comparaciones, a pesar de que dicen que no, pero ese es un método pues muy reconocido en las ciencias sociales. ¿Qué es lo que pasa en Guayaquil? Desde el año 92 acá, esto es 28 años, un solo partido político ha gobernado esa ciudad. Y eso es claro y eso es evidente. 28 años de un partido político. En este siglo, 20 años, es decir, no 28, 20 años, en Quito, 5 partidos políticos han gobernado la ciudad. Eso es absolutamente complejo. ¿Por qué? Porque cada alcalde es un Sebastián de Benalcázar nuevo que viene a fundar la ciudad. Y eso hemos escuchado, nunca se ha hecho, primera vez que se hace. Y eso ocurre cada que llega un alcalde. Y eso ha pasado, no hay continuidad. Y a eso hay que añadirle también la discontinuidad que se produjo en esta administración municipal a partir del COVID con el estallido de la corrupción que hubo, que fue una corrupción, yo diría, muy compleja. Afectó nada más ni nada menos que a 3 empresas y a 3 instancias administrativas del municipio, a 3 secretarías. Y eso provocó un cambio sustancial del equipo que empezó trabajando con el alcalde Yunda y que hoy día está en otras manos. Les pongo un caso, o varios casos. Por ejemplo, el área de comunicación, en este lapso, que es menos de un año y medio, han habido 3 secretarios. El caso del INPU que decía Julio, con lo cual yo tengo algunas diferencias con lo que él está diciendo, pero bueno, en esta administración han habido 8 directores del INPU. 8. ¿Qué se puede hacer ahí? Pues es imposible. El nivel de inestabilidad es muy fuerte. Con esto que les decía, 5 alcaldes en estos 20 años. En el 2008 se aprueba la Constitución que establece la necesidad de que haya un estatuto autonómico. ¿Eso qué significa? Que el coordinador entre la Presidencia de la República y la Asamblea que se nombró para redactar la nueva Constitución. Pero era un exalcalde. De Quito, claro, Augusto Barrera. Era el exalcalde. Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa alcaldía no logró siquiera aprobar ese estatuto. No logró meterle ni siquiera al Consejo. ¿Qué es lo que ocurre? Viene otro municipio que hay, bueno, Julio fue uno de los actores principales, ni siquiera se formalizó técnicamente ahí una propuesta de estatuto autonómico. Y llega el alcalde Yunda, se hace una propuesta, se empieza una discusión, se politiza el tema y ahí queda. Y en esto han sido 4 administraciones que han hecho 4 estatutos autonómicos. A lo mejor, Fernando, a lo mejor lo que no hace falta es un estatuto, sino readecuar unas leyes para poderlas formar y tener un ejercicio ciudadano también. A lo mejor el camino del estatuto, en virtud de esta falta de acuerdos, no es el camino, Fernando, no podría ser eso. Sí, pero lo que ocurre es que tenemos una estructura política. A ver, en el Ecuador tenemos 283 organizaciones políticas. En Quito son 49. ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo? En el Consejo son 6 organizaciones políticas. ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo? El alcalde tiene un bloque de 3 dentro de 21.
es francamente muy difícil, francamente muy difícil. Y vendrá un otro alcalde de otro partido político una vez que se termine esto y va a pasar exactamente lo mismo. La otra cosa que señalaba Julio, y que estoy de acuerdo en eso sí con él, es el sentido de futuro. Por ejemplo, nuevamente, comparándonos con Guayaquil. Guayaquil en estos días está pensando ya en otra ciudad vinculada a otro aeropuerto. Uno podrá discutir, será ese el proyecto, etcétera, etcétera. Pero lo que se ve claramente Pero que tienen es que proyecto. atrás de Guayaquil hay un proyecto de ciudad. ¿Qué es lo que tenemos nosotros como herencia de un proyecto de largo plazo? El metro. No tenemos más que eso. Pero, por ejemplo, el metro, 1 año y medio. Hasta ahora no se sabe la tarifa. Hasta ahora no se sabe cómo va a ser el sistema multimodal de funcionamiento. Y hasta ahora no se sabe quién va a operar el metro. Ese es el gran proyecto que está ahí, pero es un proyecto que está enterrado, no solo porque va por el subsuelo, sino porque no se ha visibilizado, no está articulado a un proyecto de futuro de ciudad. Y el corredor que se planteaba, esa idea de que alrededor del metro se construya esta otra ciudad, darle vida a todos los sectores por donde pasa, Fernando, o el propio parque metropolitano en el que le convirtieron a la pista del aeropuerto antiguo. El eje de la Panamericana Norte a la Panamericana Sur, la idea era urbanizar el metro, porque el metro tiene unos problemas impresionantes de articulación con la red vial, porque es un sistema en zigzag que no tiene en absoluto nada que ver con la estructura de Quito. Tiene 15 paradas en 22 kilómetros, es decir, cada 1,5 kilómetros hay una parada, para lo cual vas a necesitar otro sistema para que apuntale la cantidad de pasajeros. En el centro histórico hay una sola parada. En fin, yo lo que creo es que aquí, y estoy de acuerdo con lo que se señalaba, Quito no tiene un proyecto de futuro. Y si comparamos con Guayaquil, yo me he quedado asombrado escuchándole a la alcaldesa y escuchándole al ex alcalde Novoa, al alcalde Nebot, hablando del nuevo aeropuerto y la nueva ciudad que se va a construir allá. Y yo me he puesto a pensar, Quito, ¿qué tiene que decirnos? ¿Hacia dónde vamos? Lo que está ocurriendo es que todos nos estamos yendo a los valles, pero por un fenómeno de expulsión o por un fenómeno de abandono, no por un proyecto de ciudad. Ahora, yo creo que ahí también hay ya problemas complicados, porque a mí me parece que achacarle todo al tema al tema político no es correcto. A mí me parece que las élites abandonaron la ciudad de Quito. Las élites abandonaron la ciudad de Quito. Incluso muchas de esas élites hoy día lo que están pensando es crear otros cantones, Francisco. Esas mismas élites están pensando formar otros cantones, fragmentar la ciudad, dividir la ciudad. Ese es el proyecto que tienen las élites. Vamos fuera. Ya no nos quedemos en Quito. Claro, y aquí el día de ayer, Fernando, un planteamiento que hacían era, ya hay gente que habla de recoger firmas para hacer otra ciudad, para alejarse del distrito metropolitano. Y yo espero que podamos ubicar la declaración del exalcalde sobre lo que dijo, pero antes de eso, y yo le quiero plantear a Rodrigo, el señor doctor Jorge Ayunde, el alcalde de Quito, nos ponía para ver en el estado en el que estaba, lo que dice en un tuit, porque ahora como se gobierna, se hacen cosas solo por el tuit. Jorge Ayunde decía, estimado @Richard Martínez, refiriéndose al exalcalde de Finanzas, y decía, entiendo la situación difícil que enfrentamos todos, pero al menos para sueldos ayude a Quito, ¿no? O sea, por Dios, den una manito, necesito pagar. Y lo que han dicho Julio y Fernando, Rodrigo, tiene un sentido también de desmerecer la ciudadanía de lo que antes era un orgullo, la capital de los ecuatorianos. O sea, ¿nos golpearon en qué? ¿En el orgullo, Rodrigo? Pero por supuesto, las condiciones en las cuales se vive la ciudad no tienen nada que ver con lo que fue el Quito de hace algunos años. Y nosotros habríamos querido y pensado que ese desarrollo de Quito habría sostenido la quitianidad, habría sostenido un proceso de desarrollo, pero
siempre ligado a la historia de la ciudad, pero nada de eso aconteció. Lo que dice Fernando es durísimo, es decir, fundemos otro Quito en última instancia, fundemos otro Quito en los valles. Eso da cuenta realmente de que la gente ha perdido la consistencia de identidad urbana. Ya no somos quiteños, digamos, queremos huir de Quito. Y Quito queda frente a esta posición de un grupo importante de la ciudad, Quito queda en manos extrañas, como por ejemplo en manos de la delincuencia. Claro. En todas Esas partes hay manos delincuencia. de la delincuencia que genera la inseguridad. Y claro, todo lo que ustedes han analizado y el tema que les planteábamos, que era la seguridad. Claro, comienzan a ver esta otra ciudad que nos plantea Fernando, con seguridades propias, Rodrigo, con ciudades cerradas, urbanizaciones en donde tienen todo, pero que son burbujas. Y claro, no es cierto que no les va a llegar la inseguridad, es más bien una demostración de que la inseguridad les está rondando, Rodrigo. Pero por supuesto, si nosotros volvemos a la Edad Media a hacer ciudades amuralladas, es señal de que tenemos un gran enemigo fuera al cual hay que negarle el acceso. Y eso lo negamos mediante la muralla. Quito va funcionando así. Hay mil formas de crear murallas, no solamente la muralla física. Hay otro tipo de murallas que se van construyendo. Por ejemplo, el salir de la ciudad antigua, de estar aquí, para irnos a vivir en los valles, eso quiere decir que se han construido una muralla económica, una muralla de distancia física, no puede ir todo el mundo. Es decir, las murallas son múltiples. En consecuencia, lo que hace falta es una revisión profunda del urbanismo en la ciudad, pero desde lo social y desde lo económico. Yeah. En Guayaquil, la violencia urbana es tremenda, Hemos visto. pero está curiosamente sectorizada, está en un lugar. Aquí la violencia va atravesando la Plaza Grande, quedándose en la Plaza Grande, yendo al norte, yendo al sur. Ya, en todas partes está la violencia. Querríamos, en consecuencia, una alcaldía que piense de otra manera la ciudad. No solamente que venga a dirigir y gobernar una ciudad física. Hay una ciudad, yo diría, simbólica, una ciudad ideada, que va creciendo, que crece, pero que exige nuevas posiciones y nuevas actitudes políticas por parte de las autoridades, que no se dan. Pero lo que plantea Fernando, Rodrigo, lo que nos plantea Fernando es que las élites mismo, las élites quiteñas, y que en parte son élites políticas del país, un poco como que dicen, ya no nos interesa esto, vamos a hacer nuestro cantón, y se generan estas ideas, y claro, y le plantean ahí que estos van a tener mejor seguridad, mejor educación, y puede ser una llamada, como a veces hacen desde Guayaquil, al federalismo, Rodrigo. Por supuesto. Si es que no hubiese un alcalde que haga las cosas de otra manera, la gente se va, pues, la gente se va a organizar solita, crea su propio espacio de cultura, de administración, de gobierno. Y allí sobra la alcaldía. La alcaldía estará para cobrar los impuestos, pero la alcaldía no es solamente para cobrar impuestos, pues. La alcaldía es para organizar, gobernar, crear una ciudad. El alcalde debe estar seguramente feliz que la gente se vaya a Cumbayá, por decir algo, porque pierde contacto administrativo con ese mundo de allá y entonces se lava las manos y se cree que tiene más tiempo para dedicarse a esta ciudad, a la patrimonial. Pero no es así, pues. Eso es renunciar a ser alcalde. Eso es renunciar, lavarse las manos fariseicamente y justificar su mediocridad. Al plantear así tan duro como suele ser Rodrigo, casi siempre, le diría a Julio Echeverría, esta visión
no sé si decir central, de planificarla, de visualizar, de tener una organización de pensamiento, que sería como lo que era el Consejo Nacional de Planificación, y luego eso se le encargó a la Vicepresidencia de la República. Claro, ahí había un modelo de gestión, una visión de cómo construir un país. En esta visión, la seguridad, todo lo que ustedes nos han dicho, alguien me decía, ¿por qué no insistimos en el tema de seguridad? Todo esto tiene que ser la seguridad, porque no es solo el asalto, no es solo quienes construyen. Si la ciudad no se entiende así, su seguridad está en conflictos, Julio. Hay entonces un choque de una nueva visión de alcaldía que no sea de planificación, que no sea de planteamientos y, como dice Fernando, que sea de otras cosas también. Creo que estamos frente al riesgo de caer en un círculo vicioso. ¿Ya? Esto es, por un lado, decir inestabilidad política, falta de continuidad en la gestión, falta de continuidad en la construcción de una visión de ciudad, y achacar ese problema a los partidos políticos, porque en realidad esa visión, esa capacidad de mirar estratégicamente, de introducir reformas sustantivas en la institucionalidad de la gestión de la ciudad, no va a salir de los partidos políticos. Los partidos políticos se encuentran en una seria crisis, una crisis de representación, una crisis de organización, una incapacidad de ser ellos mismos, y por lo tanto no se va a esperar que de allí salga esa visión que requiere la ciudad. Es probable que pueda salir de las élites. Cuando hablamos de élites estamos hablando de la academia, Claro. de las universidades, Del de la pensamiento profesionalidad. de todos, pues, ¿no? Está equipada, pero esa es una aspiración en este momento. Lo que yo he insistido es que el municipio ha desmantelado lo poco que había de inteligencia estratégica en la ciudad. Las instituciones como el INPU, como el Instituto de la Ciudad, enfatizo nuevamente, están en una crisis inmanejable, insoportable. La ciudad requiere que su institucionalidad genere esa visión estratégica, que de allí se forme la visión que después podrá ser leída por los partidos políticos. No hay que esperar de los partidos políticos en esta condición de crisis que de allí salga algo que sea significativo. Es probable que el municipio tenga que mirar nuevamente hacia adentro de sí y dotarse de esas capacidades de inteligencia estratégica que no existen. En la gestión anterior a la del actual alcalde Yunda, se venía justamente trabajando en la construcción de un estatuto de la ciudad, pero que un estatuto que no se reduzca a ser un dispositivo legal jurídico novedoso, que cambie en algo la estructura de las leyes que regulan la vida de la ciudad. Allí se estaban discutiendo cómo justamente construir esa visión estratégica, y se discutían, por ejemplo, los modelos de la ciudad. Nosotros elaboramos un estatuto, un modelo de estatuto justamente que permitía mirar cómo la ciudad necesitaba revertir ese modelo de crecimiento longitudinal que justamente se refleja en el corredor metropolitano. O sea, cuando la ciudad debe dejar de construirse sobre la base de una vía que conecta el sur y el norte, la necesidad de reconectar las relaciones este-oeste en la ciudad que le permitan constituirse como un verdadero espacio público y no como un lugar de pasada entre una carretera que viene del norte y que viene del sur. Esa visión de ciudad fue justamente la que le destruyó al centro histórico, la que le rompió al centro histórico, tanto por la vía occidental como por la Marín y la avenida Atahualpa. Entonces, se estaba tratando de modificar esa orientación del desarrollo urbanístico. El mismo modelo, la misma ruta del metro a la cual hace referencia Fernando, y la dice es una ruta zigzagueante y no una ruta longitudinal como a lo mejor él quisiera. Lo que hace justamente es tratar a través del zigzag de conectar de alguna manera
los vectores este-oeste en la construcción de la ciudad. Es probable que no lo logre adecuadamente, pero allí había ya una visión de cómo modificar este concepto de ciudad longitudinal, en la cual la ciudad se convierte en un punto de pasada de una vía que conecta a un norte y a un sur que son en realidad imaginarios. Entonces, frente a esta crisis de visión de ciudad, lo que queda es el divisionismo, el secesionismo, podríamos decir. Lo que estamos mirando ahora es justamente eso, pero la ciudad debía adelantarse a ese fenómeno. El Estatuto de la Ciudad, cuando planteaba una línea de desconcentración de la gestión administrativa y de descentralización, dando voz a las parroquias rurales, dando voz a los distintos barrios en un nuevo rediseño de gestión administrativa, lo que apuntaba es justamente a contener esa tendencia secesionista que se da justamente por la crisis urbanística en la cual está la ciudad. Pero recapitulando, la ciudad necesita este rato dotarse de esa inteligencia. La ciudad necesita mirarse a sí misma como un polo de crecimiento económico que sea un modelo para el país, esto es, que combine lo que es el crecimiento, un crecimiento sostenible en términos ambientales, sostenible en términos sociales, equitativo, que pueda redistribuir la riqueza, que pueda generar las condiciones de crecimiento económico para reducir las brechas de inequidad y reducir las brechas de pobreza en las cuales está la ciudad y que generan lo que aquí se ha dicho, la delincuencia, que generan el conflicto. Entonces, creo que se requiere este rato un gran esfuerzo por parte de la academia, de los líderes sociales, de las distintas organizaciones de la sociedad civil y del municipio para rediscutir la necesidad de esta construcción de una visión inteligente y estratégica para la ciudad. Yo le veo por ahí. Por ahí los partidos políticos ahí hay están este rato ocupados en cómo acceder al poder para distribuirse ese poder cual si fuera un botín. No están interesados este rato en construcciones estratégicas. Entonces, no nos queda más que a los ciudadanos, a las instituciones que protegen a esa ciudadanía, que la potencian, como son las universidades, como son las organizaciones de la sociedad civil, las que tienen que exigirle al municipio a que construya esa visión estratégica, a que fortalezca esas instancias que se han venido debilitando. Fernando, planteado así, entonces la inseguridad pasa por este trabajo previo, que ustedes han descrito, que falta, que debería ser, pero que además encuentra esas tremendas dificultades que Fernando Carrión las observa, que Julio las observa, y que desde el comportamiento y desde el análisis de la ciudadanía, Rodrigo también. Fernando, ¿cómo hacer entonces un planteamiento que derive a mayor seguridad en virtud del trabajo de estas otras áreas? A ver, yo creo que lo primero que debemos hacer es no renunciar a la política. ¿Ya? Me parece que eso sería el peor error. Si nosotros vemos que los partidos políticos están en una crisis, no podemos dejarles ahí recluidos y que allá se maten entre ellos. A mí me parece que ese sería el peor error que podamos cometer. Y yo creo que aquí hay que exigirle al Consejo Nacional Electoral que haga cambios dentro del código de la democracia. Tener esa cantidad de organizaciones políticas, 283, es absurdo. Tener 46 en Quito es absurdo. ¿Cómo vamos a poder tener organizaciones nacionales, provinciales, cantonales y hasta parroquiales? Eso no puede seguir siendo así. La ciudad no puede renunciar a su condición de polis bajo ningún punto de vista. ¿Cómo se representa? No conozco otra forma. Se señala la ciudadanía. Hoy día hay una cantidad impresionante de colectivos ciudadanos, todos sectoriales, todos discutiendo entre sí, los de peatones con otros de peatones, los de bicicletas con otros de bicicletas. Yo creo que eso no puede ser, no podemos renunciar a la política. La ciudad no puede dejar de ser lo que es, una polis, fundamentalmente. ¿Qué es lo que ocurre con el estatuto? Pues lo que señalaba, 4 administraciones municipales no fueron capaces de aprobar eso. Eso es lo que existe. Yo no estoy diciendo que el uno es mejor que el otro,
o que el que yo hice es mejor que el que hizo cualquier otra persona. No, que no existe. Lo que estoy diciendo es que históricamente han habido 4 proyectos de 4 administraciones, ninguno de los 4 se ha aprobado. ¿Por qué? Porque hay una crisis política, porque hay una crisis de representación, porque no podemos nosotros abandonar la política. Y aquí me parece que uno de los temas principales es que Quito tiene que pensarse a sí mismo. ¿Por qué el abandono de las élites también? Yo creo que principalmente porque nosotros ya no pensamos Quito porque somos estadocentristas. Cuando uno va a la Cámara de Comercio o a cualquiera de las cámaras, ¿qué es lo que se discute ahí? Se discute tasas de interés, se discute aranceles, se discute, en otras palabras, macroeconomía. ¿Cuál cámara discute economía urbana? Ninguna. Cuando nosotros vamos a las universidades, no hay una sola universidad que le haga seguimiento a Quito. No hay una sola universidad en Quito que le haga seguimiento a Quito. Uno va a Cuenca, todo lo contrario. Va a Guayaquil, todo lo contrario. En Quito no. Nosotros estamos abandonando a la ciudad y yo creo que esa es la necesidad del estatuto, para que Quito se piense a sí mismo y que nosotros mismos encontremos una salida a eso. Lo del metro. El zigzag es la cosa más espantosa que ha habido. Discúlpame, Julio. Pongo 2 ejemplos de 2 paradas. La una, por ejemplo, la de la Universidad Central. Se decidió que no fue diseñada en la administración en la que tú estuviste. Eso fue diseñado en la administración anterior de Augusto Barrera en un contrato que se hizo con Metro Madrid. Y deciden que se vaya la parada a la universidad. La Universidad Central porque ahí hay más estudiantes que en el otro lado. Cuando uno ve, en un lado hay una universidad y en el otro lado hay más universidades, si no me equivoco son 3 o 4 universidades. 3. Pues lo lógico era poner en el medio, porque la distancia desde la 10 de agosto hasta la Universidad Central es exactamente la misma que de la 10 de agosto hacia la Universidad Católica. ¿Por qué no en el centro? Pues no tengo la menor idea. ¿Qué es lo que ocurre? Esa parada no tiene ninguna vinculación con sistema vial de la ciudad. Cuando yo me voy al centro histórico y veo que el centro histórico tiene una sola parada para 350,000 personas que llegan al día, eso es antitécnico, eso es antitécnico. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es urbanizar el metro, sacarle del subsuelo, que el metro sea el proyecto de ciudad, pero no hay manera de articularlo. Yo creo que, uno, no podemos abandonar la política, la ciudad es polis, y tenemos que exigir a que se reforme el código de la democracia y tenemos que exigir a que los representantes que nosotros hemos elegido hagan lo que tienen que hacer. Lo del estatuto autonómico tiene que hacerse. No sé cuándo, pero tiene que hacerse. Quito necesita eso, es absolutamente imprescindible para que tenga un modelo de gestión, para que tenga un modelo de representación, para que Quito se piense a sí mismo. Y lo del metro ya está, ya no podemos hacer nada, pero lo que sí podemos exigir es que se defina la tarifa, que se defina el modelo, el sistema multimodal y que se defina quién va a administrar eso y que al menos de esas 3 decisiones sean buenas. Y a eso habría que añadirla que la Secretaría de Territorio y Vivienda debería generar una normativa que permita vincular esa infraestructura, que va a ser la infraestructura principal de movilidad de la ciudad, con la ciudad. Si nosotros estamos pensando exclusivamente en paradas, como es lo que están haciendo, para que haya esta cosa de ecoeficiencia que llaman, que no es otra cosa más que beneficiar a estos constructores, pues la salida no vamos a encontrarla y vamos a tener un problema más dentro de la ciudad. Rodrigo, para concluir, quedan pendientes y les voy a plantear así, queda pendiente el tratar, pero todo esto es la inseguridad de Quito, todo esto es incluso el sentirse una ciudad que no es nuestra, el sentir que no hay una ciudad que nos ayuda y que corremos riesgos en cualquier parte, Rodrigo. Bueno, ese es uno de los aspectos más fundamentales de la ciudad, de la seguridad. Una ciudad funciona cuando sus habitantes se sienten seguros. Seguros de estar en la calle, seguros de estar en un bus, en un autobús, en el metro, en el cual no va a ser asaltado, que nadie le va a robar, que nadie le va a agredir. Y este elemento de la seguridad, que no es solamente el hecho de aumentar policías por aquí y por allá, sino la creación de un sistema mental de seguridad. Es decir, que la gente empiece a construir para sí y para su grupo familiar, por ejemplo,
lo que implica seguridad. Desgraciadamente el tema de la seguridad es solamente un asunto policíaco en la ciudad. Este barrio es seguro porque allí hay 10 policías. El barrio de acá es inseguro porque solamente tiene 1 o solo tiene 4. Si nosotros basamos la seguridad de la sociedad en lo policíaco, volvemos, no sé a qué siglo, ¿no? El que cada ciudadano andaba con... No, la idea mítica del cristianismo, ¿no? Que cada uno tiene un ángel de la guardia, que tiene una pistola una policía propia. Una lanza que te va a proteger de tus enemigos, ¿no? El ángel de la guardia. No, olvidemos esas cosas. Pensemos en lo social. Pensemos en lo macro social de la seguridad. Y lo macro social de la seguridad no es aumentar el número de policías, sino crear un sistema cultural de seguridad, que es lo que ha desaparecido en Quito. La gente salía en Quito antes tranquilamente por la noche y ahora no sale, no porque hay ladrones, sino porque no hay seguridad social. Entonces, yo creo que a la alcaldía le correspondería en este momento hacer un levantamiento técnico de seguridad. Claro, ahí está lo que nos han planteado nuestros otros dos invitados, Rodrigo, la creación de un pensamiento de ciudad y lo que han analizado para transformarla en una ciudad segura. Exactamente, el pensamiento de seguridad. Y no vendernos la idea de que esta alcaldía ha hecho mucho, porque en vez de 4 ahora tiene 12 policías. Bravo. Eso no es seguridad. Yeah. Eso es volver a las ciudades sitiadas. A la Edad Media. De la antigüedad. Hoy queremos otro tipo de ciudad, en el cual uno pueda ir y caminar tranquilamente. Imagínense si en París hubiesen policías en cada esquina para asegurarnos. No es necesario. Rodrigo, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer al doctor Julio Echeverría, al arquitecto Fernando Carrión y al doctor Rodrigo Tenorio. Se quedan pendientes algunos temas. Creo que vale la pena discutir el tema del estatuto, la estructura de ciudad y cómo garantizar a través de esa estructura, como Rodrigo nos ha dicho, que la seguridad nos ayude también entonces a repensar la ciudad, a reinventarnos, a cuidar el distrito metropolitano, ciudad, patrimonio cultural. Muchísimas gracias, Julio Echeverría, Fernando Carrión y Rodrigo Tenorio. Nos estaremos encontrando. Gracias a ustedes. De inmediato, Clarito está con el economista Vicente Albornoz y el economista Sebastián Oleas. Por ahora y por esta semana, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos estaremos encontrando y, como dice Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio Clarito está. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Vicente Albornoz y Sebastián Oleas les decimos y les damos la más cordial bienvenida a su programa Clarito está. Hola Vicente, bienvenido. Hola Sebastián. Y bienvenidos a los que nos escuchan. Bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan en Guayaquil, Cuenca y Quito. En Guayaquil en la radio I-99, en Quito en Radio Democracia EXA y en Cuenca en la radio Voz del Tomebamba. Un abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos, seguirnos y tolerarnos, la verdad. Sí, por aguantarnos. Muchas gracias, amigos. Sí. En serio. A ver, amigos, hoy día vamos a tener un programa en el que vamos a hablar de compras y ventas. Que al final es el corazón de la economía. Claro, el intercambio, ¿no? El intercambio, las compras y ventas, y cómo se pueden las compras y ventas hacer más eficientes. Claro, exacto. Vamos a ver que con un tema que suena tan sencillo, suena casi básico, resulta que unos señores acaban de ganarse el Premio Nobel de Economía. Ajá, exactamente.